¿Qué significa eso de morir mientras está vivo? Es una de las cosas interesantes que voy a hablar con mi próximo invitado, porque él es escritor, life coach. Señores, ha creado 6 compañías desde cero, desde abajo. También ha escrito 2 tremendos libros para la ayuda personal. Le doy la bienvenida a Leopoldo Reyes. ¿Cómo está, Leopoldo? Muchísimas gracias, Padre Alberto. Para mí es un placer inmenso que usted me dé la oportunidad de compartir su espacio. Saludos a toda mi gente de Orlando, ¿no? Qué bueno poder saludarte. Gracias. Óyeme, yo sé que tú has escrito 2 libros, pero vamos a hablar del primero porque me interesó muchísimo el título. Porque todos vivimos con ataduras en nuestra vida, pero ¿cómo desarmamos esas ataduras, no? Que lo que hacen realmente es mantenernos abajo y no arriba. ¿Qué podemos hacer? Padre, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuáles son esas ataduras. Gran parte del problema que tenemos es que no sabemos cuáles son. Simplemente vivimos, pasamos por la vida sintiendo estas sensaciones de no paz en la vida diaria y no sabemos el por qué y nos aferramos a creencias. Estas creencias son creencias recibidas a través de nuestra formación. Nuestra formación con nuestros padres, nuestros abuelos, todos los adultos que han configurado nuestra trayectoria en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, incluso en nuestra adultez, en la juventud también, han conformado una configuración mental en nosotros donde nosotros nos atamos a esas creencias y muchas veces las creencias no necesariamente son buenas. No son positivas. Cuando las creencias, exacto. Claro, cuando las creencias nos quitan la paz, nos crean división entre los seres humanos, realmente no son buenas. Así que el primer paso es reconocer cuáles son. ¿Cuáles son las ataduras más comunes que tú encuentras en los seres humanos? Puedo mencionar 2 rápidamente. La primera es esa creencia que nos enseñan de que tenemos que hacer las cosas perfectas, de manera perfecta. La perfección no existe, Padre. Entonces, creamos un ambiente de ansiedad completo, vivimos constantemente con un estrés porque creemos que las cosas tienen que quedar bien. Y quedar bien es algo muy ficticio porque lo que es bien para mí quizás no es bien para usted. Y lo que quizás es bien para mí hoy, no es bien para mí mañana tampoco. Así es. Por lo tanto, la perfección no existe. Otra cosa que me impresiona muchísimo es esto de morir mientras se está vivo, ¿no? Que yo sé que es tu más reciente libro. ¿Qué es eso de morimos mientras vivimos? Me interesa mucho ese título. Padre, hay una cosa muy simple, pero a la vez muy complicada de entender cuando no tenemos la base. Si tuviéramos la base de saber realmente qué somos, no quiénes somos, porque cuando entendemos quiénes somos, estamos limitándonos al mundo físico. Pero cuando queremos entender qué somos, vamos mucho más allá porque vamos a nuestra esencia. Entonces, ¿qué pasa? El concepto de la muerte que tenemos es muy equivocado porque el concepto es que todo termina cuando morimos. Y realmente no, nosotros llegamos aquí con una vida ya establecida porque es una vida espiritual, donde se nos asigna o se elige un cuerpo para vivir una experiencia y la experiencia tiene un propósito que es reconocer el amor que habita en nosotros y por lo tanto la existencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Morimos en el camino y vamos muriendo en el camino porque cada vez que nos reconocemos el amor que habita en nosotros, que es esa energía suprema, que es Dios, vamos muriendo y perdiendo cosas en el camino. Y el objetivo es perder lo menos posible, Padre. Y parte de lo que yo encuentro es que no cabe duda que hay gente que cuando tienen la primera dificultad, el primer obstáculo, la primera pérdida de un ser querido, por ejemplo, te dicen, no, que he perdido la fe, que ya no puedo más, que realmente como que se prepararan a morir en vida, ¿no? Como que ya, esto ya aquí se acabó. Sí. Y creo que esa es la peor actitud que podemos tener ante la vida. Es la peor actitud porque, Padre, la muerte en sí es el final de nuestro cuerpo físico, pero no es el final de la vida. Jesús nos trajo un gran mensaje a todos y fue la revelación de una gran verdad y vamos a decir la revelación de una gran mentira, que es precisamente que existe vida después de lo que conocemos como muerte. Por lo tanto, reconociendo esa parte, realmente somos unos seres que tenemos que entender que la muerte no es el final de todo, simplemente el final de nuestro cuerpo. Y por lo tanto, hay algo que sí merece ser mencionado y es que el dolor que procesamos en ese momento es por la ausencia física de esa persona que no la podemos abrazar, no la podemos tocar. Y entonces nos desconecta de la parte física y nos hace falta. Nos hará falta esa persona. Leopoldo, tú que te pasas la vida dando conferencias,
animando a los demás, ¿no? Eres un coach, ¿no? Un life coach, ¿no? Un motivador. Sí. ¿Qué piensas de lo que estamos atravesando en este momento? No solamente la polarización política, el tema de la inflación, el tema de la guerra que todavía nos agobia. ¿Cuál es tu mejor consejo para la gente en este momento de tanta incertidumbre? Es un momento, padre, de buscar un poco más de enfoque en las cosas buenas. La tecnología ha acelerado mucho el desenfoque de las personas porque estamos recibiendo mucha información y tenemos un cerebro con una capacidad, y aunque creamos que no tenemos límites, sí tenemos un límite de asimilación y de proceso. Por lo tanto, debemos elegir mejor lo que vemos, debemos elegir mejor lo que escuchamos, para que las cosas no nos creen más ansiedad y más preocupación, sino más paz. Esa es una de las grandes cosas que tenemos que hacer hoy en día. ¿A qué se debe la polarización? Precisamente porque es tanta la información que tenemos que no sabemos qué hacer con ella, que perdemos la paz, nos desesperamos y tomamos malas decisiones. Una guerra empieza simplemente con un pensamiento y ese pensamiento es llevado a una ejecución gravísima donde se afectan grandes vidas, muchas vidas, incluidas las de quien empieza la guerra. Recordemos que la rabia, el primero que la siente es quien la tiene y luego afecta a los demás. Todos lo sentimos nosotros primeros, tanto el amor como el odio, el rencor, la ira y todo eso. Y yo creo que una de las cosas que más nos agobia hoy día es cuando uno se da cuenta que los problemas lucen tan grandes, ¿no? Entonces uno empieza a tratar de, en su propia mente, resolverlos todos, no todos los problemas del mundo. Y es imposible. Hay que tomarlo día a día y suave, ¿no? Hay que tomarlo con el take it easy, porque si no... Todo en la vida es así, hay que tomarlo suave, pero también hay que entender que todo es un proceso. Nada puede ser resuelto hoy y todo será resuelto en algún momento cuando son los tiempos, no de nuestra lógica, sino los tiempos de la vida espiritual de Dios y de esa energía madre que nos crea y nos mantiene con vida realmente. Y en todas las cosas formidables que tú has plasmado ahí en tus libros, si tuvieras que darnos un consejo final a todos nuestros televidentes, ¿cuál sería? Reconocer en cada instante que perdemos la paz, que nuestra esencia es el amor que habita en nosotros. Nosotros somos una fuente de amor que debemos de utilizarla para seguir generando amor y para compartir ese amor. Que todo lo que no nos dé paz lo dejemos a un lado. Creencias, valores que dividen a la gente y muchas cosas. Todo es a base de un pensamiento. Por eso mi libro, Morimos mientras vivimos, tiene una fórmula en la página 72 maravillosa que tienen que leer 71 páginas para llegar a ella. No la voy a mencionar aquí, obviamente, porque tienen que entenderla y para eso hay que leer el libro, pero realmente reconocer el amor que habita en ti, porque ese es realmente el reto. Gracias, muchas gracias por esos consejos y éxito con esos libros y con toda tu gran labor con la gente. Y no quiero que se vayan ahora porque quiero que vean un video, fíjense, donde van a